que el potencial de membrana, cómo el potencial de membrana es estimulado para que ocurra un potencial de acción. Este potencial de membrana es provocado, dice, ¿por qué? Por la difusión de iones. El movimiento de los iones hace que se produzca un estímulo en la membrana plasmática. Y ese estímulo es el que va a generar finalmente el potencial de acción. ¿Dónde vamos a ver mayoritariamente potencial de acción? En las fibras nerviosas y en las fibras musculares. ¿Sí? Esas son las dos grandes áreas que vamos a ver el potencial de acción. Dice, potencial de difusión producido por una diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos viendo que la mayor concentración, por ejemplo, de iones sodio es fuera de la membrana y la mayor concentración de iones potasio es dentro, o sea, dentro de la célula, ¿sí? La región interna de la membrana plasmática. Y esa diferencia de concentración va a generar energía entre los iones para que se puedan mover. Y ese movimiento de iones a través de la membrana plasmática es lo que va a generar el estímulo para el potencial de acción, ¿sí? Entonces dice, la concentración de potasio es grande dentro de la membrana, especialmente dentro de la membrana de la fibra nerviosa, ¿sí? Y muy baja fuera de la misma. Vamos, acá tenemos, está una fibra nerviosa, ¿sí? Acá tenemos interior de la fibra, exterior de la fibra, ¿sí? En el caso de que la membrana sea solo permeable a los iones potasio, o sea, es el ejemplo que nos da acá, no quiere decir que las membranas son así. Son permeables a muchísimos iones, pero este de ejemplo va a usar el potasio. Dice, debido al gran gradiente de concentración desde el interior hacia el exterior, hay una intensa tendencia a que los iones difundan hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Recuerden que tiene que ser favor gradiente de concentración. Entonces, si tenemos mucho potasio en el interior de la célula, ¿sí? En este caso de la fibra nerviosa, la tendencia es que el potasio quiera salir. Es decir, favor gradiente de concentración es de más hacia menos, ¿sí? Si hay mucho en el interior, lo que va a hacer el potasio, su tendencia va a ser a salir hacia donde hay poco, ¿sí? Dice, generando esto electropositividad fuera de la membrana y electronegatividad dentro. Tienen que saber que además de estos canales de sodio y potasio, ¿sí? Además de las bombas de sodio y potasio, también hay canales de escape. Quiere decir que frecuentemente hay escape de algunos iones potasio desde el interior hacia el exterior. A medida que más escape potasio, ¿sí? Más electronegativo va a quedar en la membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que nosotros teníamos sustancias como el sulfato y el fosfato que no salen, que tienen mayor carga negativa, y además que se escapa algunos iones potasio, entonces la membrana en su interior tiende a quedar negativa. Entonces dice, en un plazo aproximadamente de 1 milisegundo, es decir, rápido, puede cambiar este potencial, ¿sí? Puede cambiar este potencial de membrana dentro del interior y, y por el exterior. ¿Por qué? Y por la salida del potasio puede cambiar, o puede cambiar por la entrada de sodio también, ¿sí? Entonces dice, denominada potencial de difusión. Potencial de difusión es favor gradiente. ¿Hacia dónde se mueve el ion favor gradiente? Ese es potencial de difusión. Sí, hola, ¿qué tal? Alguien se llama Amani. Amani. Voy a pasar a la Va a recibir el ramo de rosas. Yes, it is fine.
¿qué tal? Por la duda, yo me llamo Denise Troce. Si me quieren enviar por la duda, también te voy a pasar mi nombre. Ay, qué tierno. Neo, parabéns para você. ¿Era sorpresa? Era. Ay, qué lindo. Sí, mi aniversario es en septiembre. Yo soy gente que ama su cumpleaños. ¿Septiembre? 15. Ah, no sé qué día cae esta vez. No sé qué día cae este año. 27. Ah, espero no necesitar este tampoco. En fin, está bien, hay que festejar, hay que celebrar la vida. Hay que celebrarla. Después tus compañeros van a conseguirte un bolo, ¿sí? Ok. Bueno, que estamos diciendo que la mayor cantidad de potasio está en el interior de las células, lo que hace que el potasio tienda a salir, y además de que tiende a salir, tiene canales de escape. Entonces eso deja más electronegativo el interior de la célula. ¿Cuánto aproximadamente? Negativo 94 tiene que decir ahí. Dice 94 positivo ni nunca. Negativo 94. Los signos hacen la diferencia, chicos. Ahí. Dice, la fibra nerviosa normal, la diferencia de potencia necesaria es de negativo 94 con negatividad en el interior de la fibra. Es decir, los sulfatos, los fosfatos y la salida de potasio desde el interior hacia el exterior deja un potencial negativo, una carga negativa en el interior de la fibra de negativo 94. Esto es en reposo. O sea que la membrana en reposo es súper electronegativa en su interior. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con el sodio. La mayor concentración de sodio está afuera de la membrana. Entonces, ¿qué va a tender a pasar? El sodio, como está mucho, la parte externa, va a querer ir a la parte interna de la membrana. ¿Sí? Entonces, en las concentraciones elevadas de los iones sodio fuera de la membrana y hay una concentración baja de iones sodio dentro. Por lo tanto, la difusión del sodio es hacia el interior, lo que crea un potencial de membrana de polaridad opuesta. ¿Qué significa? Que cuando ingresa el sodio al interior, vale la redundancia, ingresa al interior de la célula, lo que va a generar es que el interior de la célula se vuelva positiva. La entrada de sodio a la célula genera que la membrana plasmática en su interior sea positiva y en su exterior sea negativa. Entonces, salida de potasio, negativo adentro, positivo afuera. Entrada de sodio, positivo dentro, negativo fuera. ¿Sí? El sodio es el ion que tiene la capacidad de cambiar la polaridad de la membrana. El sodio, por su alta carga positiva, tiende a cambiar la polaridad en el interior de la membrana, volviéndolo por tanto positivo. ¿Sí? Dice, el potencial de membrana suficientemente alto para bloquear la difusión neta de sodio hacia el interior es de 61 milivoltios en el interior de la fibra. Ok, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un potencial que es negativo para el potasio y positivo para el sodio. Sí.
Vamos a ver que a medida que va entrando el sodio al interior de la célula, empiezan a abrirse poco a poquito los canales de potasio. Entonces entra mucho el sodio, va entrando sodio, pero también sale un poquito de potasio. Hasta que pase esto. ¿Ah? ¿Qué cosa? Díganme ustedes, ¿el potasio es un ion? ¿Es un cation o es un anion? Un cation. Cae cero. Nosotros vamos a llegar a positivo. O sea, no hace falta ponerle positivo, ¿sí? Positivo no se pone en frente. Positivo 61 milivoltios. Y nosotros teníamos negativo 94 milivoltios, ¿sí? Esos van a ser nuestros valores. Cuando la polaridad de la membrana llega a una positividad, cuando llega a ser positivo 61 milivoltios, corta automáticamente la entrada de más sodio. Entonces, la membrana en reposo es negativa. Cuando vaya entrando el sodio, va a hacer que la polaridad suba hacia negativo, llega a 0, se vuelve positivo hasta llegar a 61. Y ahí se corta. Ya no puede entrar más sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega a 61 milivoltios, se van a abrir todos los canales de potasio. Y el potasio va a salir hasta que la membrana se vuelva otra vez negativa. Y ahí para otra vez. Llega a negativo 94 milivoltios y el canal de potasio, los canales rápidos de potasio, se cierran. Porque la membrana ya volvió a negativo. Otra vez. Vamos a adelantar un chiquito la clase y voy a volver a explicar. Bueno, tomen en cuenta esto. Esto es para el sodio y esto es para el potasio. Ya vamos a utilizar. Ok. Fíjense en esta última parte. Dice, el potencial de membrana interna, adentro, es negativo cuando difunden los iones potasio. Es decir, aquí es negativo adentro cuando el potasio sale, ¿sí? Y es positivo adentro cuando el sodio entra. Fíjense en las flechitas rojas. La membrana en su interior va a ser negativa cuando el potasio sale de la célula. Y la membrana en su interior va a ser positiva cuando el sodio entra a la célula. ¿Sí? Esto que está acá en negro, esto es por bomba sodio-potasio. Lo que está en rojo es favor gradiente de concentración y lo que está en negro es contra gradiente de concentración. ¿Sí? Para que se entienda bien. Entonces, esta parte es súper importante. La membrana interna va a ser negativa cuando difunden los iones potasio. ¿Y hacia dónde van a difundir? De mayor a menor, es decir, del interior hacia el exterior. De adentro para afuera. El potasio sale de la célula. Y cuando entra el sodio difunde de mayor a menor, o sea, el sodio entra a la célula. Y cuando el sodio entra a la célula, el potencial interno de la membrana va a ser positivo. Entonces,
Fácil. Entra sodio, positiva la célula. Sale potasio, negativiza la célula, la parte interna. ¿Sí? Bueno, acá esto les voy a volver a explicar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas cositas para volver a llegar a esa parte. Eso, pero súper bien. Eso, ¿será que puedo explicar otra vez? Porque en serio no entendí. Eso es lo que quiero de ustedes. ¿Sí? Que de verdad, cuando no está quedando claro, pregunten las veces que sea necesaria hasta que llegue a la comprensión. Yo no me caso de explicar. Y voy a buscar siempre alguna otra técnica hasta que entienda. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar alguna vez en la vida este y probablemente no. Probablemente no van a usar. Pero hay algunos detallecitos de esta explicación que sirve para la comprensión. ¿Sí? Por eso nos vamos a tomar el tiempo de explicar. Existen dos ecuaciones o potenciales que nos ayudan a entender en qué momento van a difundir estos iones, en qué momento se van a mover. Difusión significa movimiento. En qué momento se van a mover estos iones. ¿Sí? Entonces tenemos dos potenciales o dos ecuaciones, el de Goleman y el de Nernst. El potencial de Nernst estudia cada ion por separado. O sea, hay un potencial de Nernst que estudia el sodio, otro que estudia el potasio, otro que estudia el cloro y así a otros iones. En cambio, el de Goleman se encarga de estudiar el movimiento de estos iones todos juntos. Entra sodio, cloro a la célula y bueno, vamos a ver cómo es sumado todos los iones. Sale potasio, sale calcio de la célula. Bueno, vamos a estudiar todos los iones juntos. ¿Sí? Nernst estudia ion por ion. Calcula el movimiento de ion por ion. En cambio, el de Goleman se encarga de sumar todos los iones. Todos los iones que son difundibles por la membrana, todos calculan de una vez. Entonces, dice, el potencial de Nernst, dice, el nivel de potencial de difusión a través de una membrana se opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular. ¿Cómo vamos a calcular? El potencial de Nernst te dice en qué momento, a qué nivel debe de parar ese movimiento de iones. ¿Sí? Entonces tenemos así. P significa fuerza electromotriz, ¿sí? Y se mide en milivoltios. O sea, este va a ser el resultado, ¿sí? Los milivoltios de acá va a ser el resultado. Entonces, ¿qué hace? Hay una constante. Si nosotros vamos a estudiar un ion positivo, como el sodio o el potasio, acá dice más menos 61 logaritmo. Esto es una constante. Pero ¿cuándo yo voy a usar más? ¿Cuándo voy a usar positivo 61? Este es a la inversa. Cuando cuando lo estudiado son cationes, como ejemplo, sodio, potasio, yo voy a usar negativo 61 logaritmo. Y cuando hablo de aniones, como ejemplo el cloro, voy a usar positivo 61 logaritmo. ¿Sí? Acá hay un positivo escondido. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque así estudiaron, así dijeron los científicos. Hasta ahí les puedo decir, más que eso no sé.
Mentira. Pero bueno, ¿qué es lo que nos da? Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Entonces ponemos positivo 61 logaritmo, no, sodio, negativo 61 logaritmo, y hay que saber cuánto es la concentración en el interior de la célula y cuánto es la concentración en el exterior de la célula, en este caso del sodio. Ustedes recuerdan que en el exterior de la célula, por ejemplo, había 142 a 145 aproximadamente de sodio, ¿sí? En el exterior de la célula. Y un nivel de 4 aproximadamente en el interior de la célula. ¿Sí? Recuerdan a este me estoy refiriendo. Vamos a ver. Acá. ¿Sí? Vamos a tomar este ejemplo. 42 mil equivalentes litro y 10 mil equivalentes litro. ¿Sí? Vamos a utilizar ese ejemplo. Pero como ejemplo nomás significa que nos va a salir el resultado igual. 142 y 10. Ese es del sodio. ¿Okay? Ok, entonces va a ser ejemplo. Para saber la fuerza electromotriz donde la difusión del sodio va a parar, ¿sí? Ya va a dejar de difundirse a través de la célula. Tenemos negativo 61 logaritmo por 10 dividido 142. Esos serían más o menos los valores. Yo sé cuánto hay en el interior de la célula y hay aproximadamente 10 mil equivalentes litros sodio. Y en la concentración en el exterior de la célula es un aproximado de 142 mil equivalentes litros sodio. Entonces se hace la división, el resultado se hace negativo 61 logaritmo, el resultado, y ahí te dice la fuerza electromotriz en milivoltios. ¿Y para qué me sirve este resultado? Para saber en qué momento esa difusión de sodio va a parar, a cuánto tiene que llegar, ¿sí? A cuánto tiene que llegar mi potencial de membrana para que el sodio deje de entrar. ¿Alguien calculó? Serve para todos os dias. Casi. Ou esse é só para. Sodio, no. Se puede estudiar un cálculo para sodio, un cálculo para potasio, un cálculo para cloro, ¿sí? Lo que va a variar es acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá me va a salir, si yo, ¿cuánto sale 10 dividido 142? Ah, no, pero hace un poco 10 dividido 142. Sale 0.07, ¿sí? Y ahora, logaritmo 61, negativo 61. No, ahí no te va a salir. 0.07 era, ¿verdad? El resultado. Sí. Entonces, no. Hace negativo 61, borro todo. Negativo 61, logaritmo 0.07. 0. Vamos a ver, 10 dividido 142. Porque es 0.07. É 0,7. Okay. Ahora hacemos negativo. No te para borrar. Acá. Ok. Ahí va a ser negativo 61 logaritmo, y ahí tenemos que poner el research. No quiero el resultado mismo luego. Bueno, te sale 70 positivo. ¿Sí? O sea, haciendo un cálculo acá sale 70 positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando
fuera de la membrana haya 142 sodios y dentro de la membrana haya 10 sodios, ¿sí? La entrada de sodio, la entrada de sodio al interior de la célula debe entrar sodio y va a subir el potencial, va a ir hacia positivo. Y tiene que ir hasta 70 milivoltios para que esta entrada de sodio pare. Esto es caso hipotético, chicos, para que entiendan la ecuación nomás. ¿Sí? No quiere decir que 70, dado esa cantidad de ejemplos que tenemos de la concentración intracelular y la concentración extracelular, tiene que dar 70. Pero en 61 ya hace el corte. ¿Sí? En 61 ya empieza a cortar. Entonces, el interior de la célula se vuelve positiva a causa de la entrada de sodio. Entonces, paró la entrada de sodio. En el momento que empieza a entrar el sodio, hay unos canales de escape de potasio, pero son canales lentos. Entonces, póngale ejemplo, entró 5 sodios, salió 1 potasio. Entró 20.000 sodios, salió 10.000 potasio, ¿sí? Hasta que llega a su pico máximo. Cuando el sodio llega a su pico máximo, de acuerdo a la concentración que tenía, entonces se van a cerrar los canales de sodio. Vamos a escribir. Es lento. Después hay canales de potasio rápidos. Y vamos a poner que hay canales de sodio también. Entonces, cuando entra mucho sodio, va a ir de negativo hacia positivo. Pero al mismo tiempo que va entrando el sodio, también ya están activados los canales lentos de potasio y sale poquito potasio. El sodio entró hasta que llegó a su pico máximo. Lo máximo que puede entrar. ¿Y cuál es lo máximo que puede entrar? Y se calcula por este potencial. ¿Sí? Entonces, una vez que el sodio llegó a su pico máximo, entonces en ese momento se abren los canales rápidos de potasio y el potasio empieza a salir. ¿Sí? Empieza a salir potasio, ¿sí? El potasio empieza a salir y la membrana se va a ir quedando negativa hasta un máximo de negativo. Y ahí la membrana vuelve en reposo. Entonces, tenemos 2 canales de potasio. Entonces, canales de sodio hace que la entrada de sodio lleve el potencial de membrana desde negativo hacia positivo hasta un pico máximo de positividad. A medida que va entrando el sodio, se van abriendo los canales lentos de potasio hasta que llega a su pico máximo. Una vez que el sodio llega a su pico máximo, se abren los canales rápidos de potasio y en cuestión de milisegundos la membrana queda otra vez negativa. ¿Me siguen? ¿Cómo yo voy a saber cuándo va a parar la entrada de sodio y cuándo va a parar la salida de potasio? ¿Cómo yo sé en qué milivoltios va a parar esto? Y esto es lo que se calcula. O sea, que este potencial de Nernst me calcula cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de cloro, o sea, calcula uno a uno. ¿Sí? Por eso es que llegado a un estándar,
los científicos llegaron a un estándar que el sodio deja de ingresar cuando alcanza positivo 61 y el potasio deja de salir cuando alcanza negativo 94. ¿Sí? Es como una media. ¿Está bien? Entonces, eso significa, el potasio cuando alcance 61 milivoltios, el sodio va a dejar de entrar a la célula porque la célula ya va a estar muy positiva. Entonces, en ese momento, como la célula está muy positiva, para equilibrarla, porque no puede estar sodio y potasio juntos porque va a ser extremadamente positiva la célula. Entonces, para evitar la extrema electropositividad, a medida que va entrando el sodio, sale un poquito de potasio. Ahora, ¿ya entró suficiente sodio? Bueno, ahora sí puedo salir todo el potasio que hace falta. Y la salida de potasio genera otra vez que la membrana quede negativa. Por más que el sodio ya esté adentro, por más que sodio esté adentro, la salida de potasio genera otra vez negatividad de la membrana. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si hacemos un balance, acá entra sodio, pero acá se abrieron dos tipos de canales para la salida de potasio. Además que hay canales de fuga de potasio, de sodio y potasio. Pero la tendencia es que el potasio salga de la célula. Y al salir el potasio, más los sulfatos y fosfatos que están adentro, hace que el interior sea negativo. O sea, haciendo toda la suma recta que tenemos que hacer, al final, en reposo, la célula es negativa adentro. Porque el potasio siempre tiende a salir. ¿Cuál es nuestro problema? Si el sodio siempre tiende a entrar y siempre entra sodio, la membrana siempre va a estar despolarizada. Entonces, lo que genera, por eso el sodio entra, siempre va a querer entrar sodio, favor gradiente de concentración. ¿Cuál es el tema? Que los canales de sodio se saturan más rápido que los canales de potasio. Vamos a ver enseguida eso ahora, pero más o menos hasta acá para tener en cuenta. Potencial de NERS. ¿Voy a preguntarle potencial de NERS? Probablemente no, pero es solamente para entender por qué 64 y por qué negativo, por qué 61 milivoltios para el sodio y por qué 94 negativo para el potasio. Aquí, el potencial de, o ecuación de Goldman, ¿sí? La ecuación de Goldman es para varios iones, ¿sí? El de NERS es para un ion en específico, un solo ion. Ahora, el de Goldman es para varios iones y normalmente suelen ser, calcula sodio, potasio y cloro, ¿sí? Entonces dice, el potencial de difusión, o sea, el movimiento de estos iones se va a deber a tres factores. La polaridad de la carga eléctrica de cada ion, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es positivo, si es negativo, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de la membrana, la permeabilidad está dada acá con P, ¿sí? La permeabilidad, aquí, concentración, polaridad, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de la membrana. La permeabilidad de la membrana para el sodio es para que entre. Para el cloro es para que entre. Y para el potasio es para que salga. Esa es la permeabilidad, ¿sí? Así de selectiva es la membrana. Las concentraciones de iones
en el interior y en el exterior. ¿Sí? Entonces, no, no se ve. Voy a ver. Está muy chico, no se ve. Acá se ve mejor. Ok. Entonces, concentración de iones en el interior. Recuerden que acá era interior dividido exterior. Seguimos con eso. Interior dividido exterior. ¿Sí? Entonces, acá ya no se usa más menos. ¿Sí? Ya se hizo todos los cálculos de iones positivos, iones negativos y directamente negativo 61 logaritmo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que calcular de esta manera. Para el sodio, para el potasio y para el cloro. Para el sodio yo veo la concentración del sodio en el interior de la membrana multiplicado veces el potencial de sodio hacia el interior de la membrana. ¿Qué voy a sumarle? Concentración de potasio en el interior más la polaridad o permeabilidad del potasio en el interior y así sucesivamente. Entonces, esto es veces concentración por polaridad más del sodio, concentración por polaridad del potasio, concentración por polaridad del cloro. Y los resultados se suman y eso es todo lo que hay en el interior. Dividido, ¿sí? La concentración de sodio en el exterior por la polaridad del sodio en el exterior, la concentración de potasio en el exterior más la polaridad de potasio en el interior, y o permeabilidad, ¿sí? O permeabilidad y concentración de cloro en el exterior más la permeabilidad. O sea, acá hay un cambio chiquito. Acá la concentración de cloro, acá es sodio interno, potasio interno, pero acá cloro externo. Concentraciones. Acá es concentración de sodio externo, concentración de potasio externo y concentración de cloro interno. Nosotros vamos a calcular todo esto para saber el potencial de membrana. No, la vida real como médicos nunca usamos. ¿Hay ejercicios para esto? Hay muchísimos ejercicios para hacer, pero es solamente para trabajar la mente. Porque, en fin, yo les voy a decir algo, en la prueba va a caer lo que ustedes van a necesitar saber en su vida de médicos. Isso aí a gente já sabe que existe essa conta, que existe essa equação. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Punto. Porque el libro sí explica extensamente esto. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué toda esta historia? Para decir esto. Sodio, potasio y cloro son los principales iones que generan potencial, especialmente en las fibras nerviosas y musculares. El potencial de membrana. El potencial se da por el movimiento de iones. ¿Qué iones precisamente o específicamente? Sodio, potasio y cloro. Acá le podríamos agregar calcio también. El movimiento de estos iones genera potencial de membrana. Son los iones más importantes. Fin de la historia. Dice, el grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del proporcional. En fin, eso lo Bueno, este sí.
un gradiente positivo de concentración desde el interior hacia el exterior produce electronegatividad en el interior de la membrana. Es lo que estábamos diciendo acá. Vamos a ver otra. Un gradiente positivo desde el interior hacia el exterior. ¿Cuál sería un gradiente positivo desde el interior hacia el exterior? El potasio. El gradiente es positivo a causa de que el potasio es positivo y es desde el interior hacia el exterior. ¿Eso qué va a generar? Electronegatividad en el interior de la membrana. Eso es lo importante acá. ¿Sí? Produce electronegatividad en el interior de la membrana. ¿Sí? Dice, la permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimenta cambios rápidos durante la transmisión del impulso nervioso, que ya vamos a ver cómo hace. Mientras que el canal de cloro no presenta muchos cambios durante el impulso. Es decir, cuando hay la descarga nerviosa, hay mucho movimiento de sodio y potasio. O sea, para que ocurra esto, ¿sí? Se mueven rápido estos iones. En cambio, el cloro y el calcio no, son más lentos en su movimiento. Entonces, el sodio y el potasio son los principales iones que generan el potencial de acción. ¿Sí? Potencial de membrana es cómo está la membrana en reposo. Y potencial de acción son los movimientos de iones que debe haber para que hayan las descargas eléctricas. ¿Sí? Potencial de membrana normalmente es potencial de membrana en reposo. ¿Y cómo se hizo todo este descubrimiento de dentro de la fibra es positivo, fuera de la fibra, dentro de la fibra es negativo, fuera de la fibra es positivo? ¿Cómo se mueven? Gracias a una pipeta. ¿Sí? Y ahí en el libro cuenta toda la historia. Também só para conhecimento. Só para saber. Prestigiar. Sí, ya nos vamos entendiendo, eso. Ok, ¿qué pasó acá? Acá se quedó, entró sodio, salió potasio. Este sodio se quedó adentro de la célula y el potasio se quedó afuera. Y esos son sus lugares normales. Normal es, patológico no es, pero no es su lugar habitual, ¿sí? O sea, el sodio tiene que estar afuera, el potasio tiene que estar adentro, ese es su hábitat natural, por decirlo. ¿Cómo se va a restablecer? Ya vimos ya que el sodio ingresó por el canal de sodio, pudo haber entrado por el receptor de acetilcolina, lo que sí que el sodio entró. Y el potasio tenemos canales de potasio activados por voltaje, ¿sí? Y entre ellos son canales lentos, canales rápidos, canales de escape, varios canales de potasio. Ahora tenemos que restablecer estos iones, cada uno en su lugar. ¿Quién es el que va a ordenar estos iones y va a poner a cada ion en su lugar? Bomba de sodio y potasio. Y ahí ya utiliza energía porque es contra gradiente de concentración. Los otros era la propia energía de los iones, ya le movía. Ahora es con uso de ATP, gracias a que ahora están contra gradiente de concentración. Dice, la bomba de sodio y potasio es una bomba electrógena. ¿Por qué? Porque bombea más cargas positivas al exterior. Recuerdan que la extrema salida de potasio generaba otra vez que en el interior sea negativo, pese a que el sodio estaba adentro. O sea, por más que el sodio ingresó, ya está adentro, el hecho de que salga potasio deja negativa la membrana. Igual nomás el sodio está adentro. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Acá hay va a quitar 3 iones positivos y va a meter solo 2 positivos. Quita 3 positivos, mete 2 positivos.
Al final, ¿qué está haciendo la bomba? Quitando más cargas positivas que las que mete. Ayuda otra vez a que el interior sea negativo. ¿Sí? Entonces, la bomba sodio y potasio es la encargada de quitar 3 sodios del interior hacia el exterior y meter solo 2 potasios del exterior al interior. Entonces, ahí estaba. ¿Por qué 3-2? ¿Por qué 3-2? Porque necesitamos quitar más cargas positivas de las que se mete para que la membrana finalmente en su interior sea negativa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces dice, la bomba de sodio y potasio genera potencial negativo en el interior de la membrana, restableciendo los gradientes de concentración. ¿Sí? Restableciendo. Como nada es absoluto, ¿sí? Acá dice, se escapan iones, potasio, incluso cuando la célula está en reposo. Son los canales de escape, ¿sí? También se pierde algunos iones sodio, también por los canales de escape. Todo con tal de que el interior sea negativo, ¿sí? Bueno. Bueno, el potencial de membrana en reposo tiene 3 componentes que ya vimos. La difusión del potasio solo, ¿sí? Que son por los canales de escape. La difusión, ¿sí? Del sodio y del potasio, que es la salida y entrada de estos iones, y por lo que restablece la bomba sodio y potasio. Así nosotros conseguimos finalmente que la membrana, ¿sí? Esté en reposo. Esos son los mecanismos por los cuales se mueven y finalmente la membrana queda en reposo. Y vamos a ver las 3 fases. Ahora que ya sabemos cómo llegar al potencial de membrana en reposo, vamos a ver el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? El estímulo que debe suceder para que haya, en este caso, una descarga nerviosa. ¿Sí? ¿Cómo se da ese estímulo? Dice, el potencial de acción nervioso. Ahora imagínense que estamos dentro del axón. ¿Sí? Vamos a pensar en membrana plasmática, pero precisamente de células nerviosas. ¿Sí? Vamos a pensar en un axón. Entonces, el potencial de acción comienza por un cambio súbito, un cambio rápido del potencial de membrana negativo en reposo acá, potencial de membrana negativo en reposo, hasta un potencial positivo. Después termina con un cambio rápido casi igual, ¿sí? Hacia el potencial negativo. Y acá vamos a ver las fases del potencial de acción. ¿Para qué se produce este potencial de acción? Dice, es la transmisión de un impulso a través de células excitables, cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones. Gracias a ese cambio rápido de reposo, despolarización y repolarización, se genera una descarga eléctrica, ¿sí? Se genera una transmisión del impulso nervioso. Es como si fuese que alrededor de la fibra nerviosa haga esto y lleve la información, ¿sí? Entonces empieza en un punto la despolarización, ese cambio de iones, ¿sí? Y ese cambio de iones aquí estimula esta membrana y así sucesivamente hasta que llegue la información en un músculo y se ejerza la contracción. Entonces sale esa información desde el cuerpo neuronal, ¿sí? Y se tiene que despolarizar toda la fibra nerviosa
¿Para qué? Porque esa despolarización de la fibra nerviosa lleva la información hasta el órgano efector. ¿Me entienden para qué? Entonces, ¿por qué debe haber este potencial de acción? Acá. Envío de mensaje entre células nerviosas, envío de mensaje a músculos o glándulas. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso sirve para estimular al otro sistema nervioso o a otras partes del sistema nervioso o para ir a órganos, ¿sí? O mejor dicho, células dianas, células efectoras. Y una de las células efectoras son los músculos y las glándulas, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi músculo se contraiga, la información va a venir a nivel encefálico, medular, de la médula va a pasar por los nervios hasta el músculo, ¿sí? Es una de las grandes, hay otras formas de las cuales el músculo se puede mover, pero es una de las formas. Entonces, este potencial de acción me sirve para eso, enviar mensajes o estímulos o inhibiciones entre células nerviosas y desde células nerviosas a músculos o glándulas. ¿Sí? Para eso nosotros queremos que haya este potencial de acción. Porque finalmente el potencial de acción es el que lleva la información para que otra célula nerviosa o músculos o glándulas puedan cumplir su función. Esa es la idea, que cumplan su función. Nosotros ya vimos esto, ¿sí? Canales de sodio activados por voltaje. ¿Qué quiere decir canales de sodio activados por voltaje? ¿Cómo se va a activar este canal? ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el voltaje de la membrana. Entonces, cuando la membrana está en reposo, está negativo 94, negativo 90, ¿sí? Cuando la membrana está en reposo, el canal de sodio está cerrado, porque no hay voltaje que le estimule. ¿Cómo cambia el voltaje en el interior de la membrana? Ahí era donde teníamos el receptor nicotínico de acetilcolina que permitía la entrada de sodio, uno de los ejemplos. Entonces, ese receptor de acetilcolina permite la entrada de poquito sodio, cambiando el potencial de membrana de negativo hacia positivo. Es decir, por ejemplo, el canal de está negativo 94. Vamos a decirle que acá está el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Sí? Por ese ingresó un chiquitito el sodio. Entonces, pasó de negativo 94 dentro. Negativo 50. No está todavía positivo, pero ya está menos negativo. ¿Entienden el juego de palabras? No está todavía, no es todavía positiva al interior de la membrana, pero ya es menos negativo. Y ese cambio de voltaje ya abre los canales de sodio. Este cambio de voltaje ya abre los canales de sodio para que ingrese más sodio. Entonces ahí entra sodio, 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 sodio y lleva de negativo hacia positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el canal de sodio va a estar activado cuando el potencial de membrana vaya hacia positivo. ¿Sí? Hasta que llega, estos son números hipotéticos también, hasta que llega a un máximo de positivo, y ahí se cierra. Se cierra. Son dos canales, canales de activación y canales de inactivación. En los canales de activación está cerrado para que no entre el sodio.
¿sí? Porque aquí es negativo, está en reposo. Pero pasa esto, entró un poquito de sodio, generó un poquito de menos negativo y se abrió el canal de sodio. Ahí se activa el canal de sodio, cuando va subiendo hacia positivo, ¿sí? Entonces, este que estaba cerrando para que entre el sodio, ahora ya está abierto. Ya puede entrar sodio, 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 y llegó a un máximo de positivo. Llegó al máximo. Y cuando llega al máximo, la puerta de inactivación cierra. Ahora están abiertos los dos. Ahí no entra sodio, así, ahí no entra sodio. Llegó a positivo, se abren los dos. Llegó al máximo de positivo, se cierra la puerta. Como que tiene dos accesos. ¿Sí? Solo para explicar los milivoltios de la membrana. ¿Sí? Bueno, este que termina con canal de sodio, después empieza canal de potasio. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con canal de sodio y hacemos un intervalo. ¿Está bien? ¿Cómo se activa el canal de sodio? Canal de sodio activado por voltaje. ¿Sí? Dice, el aumento del voltaje, de aquí de negativo hacia arriba, abre la compuerta de activación, acá. Abre la compuerta de activación y de inactivación. El proceso es más lento que el cambio, bueno, este es lo importante, ¿sí? El cambio hacia positivo abre la membrana, perdón, abre el canal. ¿Cómo se va a inactivar este canal? Dice, se produce cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que el reposo. ¿Sí? El reposo está acá y se hace menos negativo. ¿Sí? Desde negativo, ¿sí? 90 milivoltios hacia 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, durante este estado el sodio puede atravesar el canal aumentando la permeabilidad de sodio de 500 a 5000. ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya este proceso que va de negativo hacia 0, es un estímulo para que el poquito sodio que entraba, ahora entre mucho. Puede ser que cuando esté en negativo, ¿sí? Cuando la membrana esté en reposo, haya algún canal de escape que haga que el sodio ingrese. Pero entra un sodio, dos sodios, poquito, como para regular. Ahora, por este mecanismo, estos son solo ejemplos. Si entraba un sodio por el ejemplo, entraba un sodio por el canal de escape, ahora por el receptor de acetilcolina entraron 10. Y entre 1 y 10 ya es un poquito un estímulo para que vaya de negativo, muy negativo, hacia el 0. Y ese ching que hizo ahí estimula a que de esos 10 sodios que entraron, ahora entre 5000. Y así ocurre este proceso que se llama despolarización. La entrada rápida de sodio, valga la redundancia, al interior de la célula genera un proceso llamado de despolarización, que lleva al potencial de membrana en reposo hacia la electropositividad. Potencial de membrana en reposo es negativo.
Ahí está como que tranquilo. No quiere decir que está quieto, igual hay poquitos movimientos, pero está relativamente relajado. Ahora, la excesiva entrada de sodio en el interior de la célula genera la despolarización hasta un pico máximo positivo. ¿Sí? Hasta ahí. Después viene el canal de potasio y vamos a explicar esta parte. ¿Está bien? Bueno, chiquis, no vamos a quedarnos mucho tiempo, entonces son y 47. Pueden venir 3 y 5, 3 y 10. ¿Sí? Porque eso, les espero para terminar, porque falta poquito ya para terminar. Dime.